En este tema vamos a hablar de la circulación por las vías públicas. Bueno, como norma general, la circulación, en este caso fuera de poblado, va a ser siempre por la parte derecha de la calzada, arrimado al borde derecho. Lo mismo si tenemos línea de final de calzada, pues arrimado al borde derecho de la calzada. Sería una situación un poco diferente. En las calzadas que haya 3 carriles, el del medio se va a utilizar en los dos sentidos, pero solo, en este caso sí que es la palabra solo, para adelantar y para girar a la izquierda. ¿eh? El cambio de sentido no se podría hacer desde el carril de medio, sino que habría que hacerlo desde el carril derecho, girando del todo. Solo para adelantar y giro a la izquierda. Cuando tenemos 2 carriles para el mismo sentido, tendremos que ir por el carril derecho y utilizaremos el izquierdo cuando las circunstancias lo permitan. Pues por ejemplo un adelantamiento o cuando la vía está saturada, que hay un atasco, pero sin molestar al de detrás. Cuando las circunstancias lo permitan. Cuidado con esto de solo para adelantar o cosas de estas, no. Se admiten más casos. Cuando hay 3 carriles para el mismo sentido fuera de poblado, el tercer carril lo tendremos prohibido si llevamos un camión de más de 3.500 kilos. Solo podemos adelantar, como se ve en la imagen, por el segundo carril. También estaría prohibido, esto sería más para el tráiler, para el permiso de remolque, los conjuntos de más de 7 metros de longitud. Si pasan de 7 metros tampoco pueden ir por aquí, pero esto solo se aplica a los conjuntos de vehículos, no a un camión, a los conjuntos, un tráiler o un camión con remolque. En poblado, si no tenemos delimitados los carriles del mismo sentido, iremos igual por la zona de la derecha, como fuera de poblado, igual, por la zona de la derecha. Cuando ya tenemos delimitados los carriles, es cuando podemos ir por el que mejor convenga a nuestro destino. Si yo, por ejemplo, yo no quiero girar aquí enseguida, pues puedo circular por este carril, porque también me pueden adelantar por la derecha. Esto en poblado. Luego tenemos 3 carriles que cuando son para mejorar la fluidez, tenemos que cumplir una serie de cosas. Y si nos lo aprendemos así en orden, es más fácil. Reversible, adicional, sentido contrario al habitual. Reversible, adicional, sentido contrario al habitual, como si fuera una canción. Ras. En cada uno tenemos que cumplir más cosas, como vemos aquí. En el reversible tenemos que llevar las luces. ¿Qué tiene el carril reversible? El carril reversible, para que sea reversible, tiene que estar delimitado por los dos lados con líneas dobles discontinuas. Será obligatorio circular aquí con la luz de cruce y en muchos casos estará señalizado con un semáforo de carril como estos que vemos aquí, pero esto siempre encima del carril. La flecha verde significaría que está habilitado para nuestro sentido, la aspa roja significa que no podemos utilizar ese carril y la flecha inclinada o bien blanca o amarilla o fija o intermitente da igual, nos quedamos con que si es inclinada, tomando las medidas de seguridad apropiadas, nos deberemos cambiar hacia donde apunte la flecha. Es que lo están cambiando de sentido o bueno, por lo que sea tenemos que ir cambiando de carril. Pueden utilizarlo todos los vehículos. El reversible pueden utilizarlo todos los vehículos, pero sí que tendremos que llevar la luz de cruce, como nos ponía en el esquema. En el esquema me dicen que este tipo de carril tenemos que llevar la luz de cruce. El siguiente, que es el adicional, pasamos, se habilita en las calzadas que tienen suficiente arcén. Lo que hacen es poner una hilera de luces o conos en un lateral, y se utilizan los dos arcenes para circular. ¿Y el carril adicional cuál es? Pues el carril adicional sería el de medio, por donde va el vehículo amarillo. Por donde va el vehículo amarillo. En este caso, como han modificado todos, tienen que llevar todos las luces de cruce y también ir entre 60 y 80 km por hora. Esto lo preguntan mucho. ¿A qué velocidad va un camión por un carril adicional por fluidez? Entre 60 y 80 km por hora. Mínimo 60, 80 máximo. Se circula por los arcenes y se adelanta por el central.
Entonces, como hemos dicho, este ya tenía dos cosas, las luces y ir entre 60 y 80 kilómetros por hora. Dos cosas. Y luego el último, el sentido contrario, que aunque vemos aquí que tiene más cosas, pero resulta que es más fácil de aprender, porque el sentido contrario los camiones no pueden ir. Solo pueden ir turismos sin remolque y motos, salvo que sea por obras. O sea, un carril en sentido contrario al habitual sería, por ejemplo, que me hagan pasar al otro lado de la autovía y los camiones no podrían, tendrían que seguir por su sentido normal, salvo que sea por obras. Salvo que sea por obras. Sentido contrario al habitual, camiones no. Por obras lo pueden utilizar todos. Me están haciendo obras en mi sentido de la autovía, pues me pasarán al otro lado y en este caso también estoy utilizando un sentido contrario al habitual. Vale. Los carriles VAO, que son vehículos de alta ocupación, los camiones no pueden. Entonces la respuesta es muy fácil. Carriles VAO, camión o vehículo, conjunto de vehículos no puede utilizar el carril VAO. Es para vehículos de alta ocupación. Autobuses, turismos cuando vayan con varias personas y demás. ¿Qué distancia tenemos que llevar con el vehículo de delante? Esta es un poco difícil de responder estas preguntas. Vamos a emplear un sistema que primero vamos a intentar reconocer dónde está o dónde estamos en la pregunta que nos dice. Por ejemplo, solo tendremos que dejar para que me permita detenerme en caso de frenado brusco, ni 50 metros ni nada, solo para que me permita detener en caso de frenado brusco en estas situaciones que tengo puestas aquí. En poblado, que poblado también sería travesía, por supuesto, varios carriles para el mismo sentido, que esto es autopista o autovía, cuando está prohibido adelantar tampoco que tengo que dejar más distancia, o con atasco. Y también le podríamos añadir si nosotros vamos a adelantar y ya lo señalizamos, que entonces nos podemos acercar un poquito al de delante. Si me ponen cualquiera de estas situaciones, la respuesta siempre será la misma, la que permita detenerme en caso de frenado brusco. Cualquiera de estas situaciones, la que permita detenerme en caso de frenado brusco. Y ahora cambiamos. Si estamos en otras situaciones, por ejemplo, tendría que ser fuera de poblado, con un carril para cada sentido y que encima esté permitido el adelantamiento, o sea, en una carretera normal. Dejaremos 50 metros si conducimos un vehículo grande, o más de 3.500 kilos, o más de 10 metros de longitud. 50 metros. Entonces hay que distinguir primero en qué situación estamos, que en casi todas va a ser lo de que permita detenerme en caso de frenado, y si estamos en una que fuera solo una carretera convencional fuera de poblado y que esté permitido el adelantamiento, pues tendríamos que ponerlo de los 50 metros. La respuesta larga, la suficiente para detenerme y que permita que me adelanten, sería en el mismo caso de la de los 50 metros, pero cuando lleve un vehículo pequeño, hasta 3.500 kilos y menos de 10 metros, hasta 10 metros. Normalmente jugaremos entre la que permita detenerme en caso de frenado y la de 50 metros. Hay que fijarse mucho en las preguntas que me hacen. Por ejemplo, aquí estamos en poblado. En poblado me da igual la masa máxima. Hemos dicho que en poblado teníamos que dejar siempre la suficiente para no colisionar. Estamos fuera de poblado y se puede adelantar. Entonces, un vehículo grande tendrá que dejar 50 metros y un vehículo pequeño tendrá que dejar la suficiente para no colisionar y que me adelanten. En este caso, este es vehículo pequeño, suficiente para no colisionar y que me adelanten, y si el vehículo, el camión es grande, pues 50 metros. Esta es la única opción de lo de los 50 metros, carretera convencional y que se pueda adelantar. Hay que mirarlas despacio, este tipo de preguntas. En este caso, la distancia que tiene que dejar el turismo, como es un vehículo pequeño y no se puede adelantar, es la suficiente para no colisionar, pero es que al camión le pasa lo mismo, como tampoco tiene que dejar para que le adelanten, que está prohibido adelantar, como hemos visto, será siempre la suficiente para no colisionar, me da igual el peso. Hay que mirar la situación en la que estamos primero.
¿Qué distancia dejaremos en la autovía? Pues también la suficiente para no colisionar, porque me pueden seguir adelantando. Cuando hay varios carriles. Velocidades, ¿qué velocidades tenemos que aprendernos? Pues normalmente es esta la velocidad que nos van a preguntar. En autopista o autovía serían 90 para los camiones y conjuntos de vehículos y en el resto de vías 80. Esto es la norma general, 90 y 80. Estas son las velocidades genéricas. Si lleváramos mercancías peligrosas le restaríamos 10 km por hora. En poblado y vía urbana 50 km por hora en travesías. En las vías urbanas, calles y demás, normalmente es 30. Mercancías peligrosas, 10 kilómetros menos siempre. Y en autopistas, autovías de poblado que no esté señalizada la velocidad máxima, 80 km hora. ¿Qué velocidades son las mínimas? La mitad de la genérica. Por ejemplo, en las de 80 sería 40, en las de 50 es 25, excepto en autopistas y autovías que será 60 km por hora. No puedo ir en una autopista a menos de 60 km por hora. Estrechamientos. Lo primero que vamos a mirar en un estrechamiento es si tenemos señalización. Si tenemos señalización, habrá que hacer caso de la señalización. Por ejemplo, en este caso, el ceda al paso pues te dice que tienes que esperar tú. Y en el caso de las de prioridad, que son la azul y la roja, fijaros por ejemplo en la flechita, el que tiene la flecha roja se espera. En este caso esperaríamos nosotros porque tenemos la flecha roja, en el otro caso esperarían ellos porque tienen la flecha roja. Si tengo la de prohibición no me puedo meter en el estrechamiento si obligo a detener al siguiente, con lo cual da igual si me meto antes, después, da igual. Se tiene que esperar el de la señal de prohibición. No hay señales, que es lo que me suelen preguntar. Usted se mete en un estrechamiento en el que no hay señales. Entonces, ¿quién pasa? Pues el que entra primero. El que entra primero es el que manda. Pero en caso de duda, ¿quién ha entrado primero? Entonces tenemos que seguir un orden de preferencia, que aunque parece mucho lío, pero al final nos tenemos que quedar un poco en las de medio. En las de medio. Transportes especiales sería una viga de estas raras con una medida muy grande. Conjuntos de vehículos es un camión con un remolque, un tráiler, entonces estos están bastante arriba. Tracción animal es el burro con el carro, a ver cómo hacemos retroceder al burro, entonces está de los primeros también. Turismo con remolque ligero y autocaravana. Quedaros mucho con este número porque un turismo con remolque pasaría antes que un autobús y un camión. También va primero el autobús, luego el camión y luego ya los pequeños, turismos, motos y demás. Entonces aquí hay que fijarse mucho, primero que me digan que no hay señales y que no se sabe quién ha entrado primero, porque si no mandan estas dos primeras normas. Y luego el orden de preferencia, pues que si me estoy sacando el carnet de camión me van a comparar el número 6, el camión, con un autobús, con un turismo con remolque, que a veces se engaña bastante, o con el tracción animal. Si me estoy sacando el carnet de tráiler me van a comparar, digamos, el conjunto de vehículo con otros, pero bueno, el conjunto de vehículos está por encima. Pero eso, el camión nos tenemos que quedar los que van por encima y los que van por debajo. Los de por debajo son muy fáciles. En caso de igualdad, yo me cruzo un camión con otro camión y no hay señales y no se sabe quién ha entrado primero, no podemos cruzarlos, pues si el vehículo es del mismo tipo, tendrá que retroceder el que tenga, o tendrá preferencia, perdón, el que tenga que dar marcha atrás más distancia, tendrá preferencia la misma distancia el que tenga mayor anchura, el que tenga mayor longitud o masa máxima autorizada. Fijaros en este tipo de preguntas porque yo sé que, por ejemplo, el autobús pasaría primero, el camión después, pero si me dicen quién tiene preferencia, respondería el autobús. Si me preguntan quién tiene que ceder el paso, tengo que responder el camión. Cuidado con estas cosas. Aquí termina la primera parte de la circulación.